¿Listo? Bueno, me toca monitorear la temperatura de los procesadores porque ya descubrí por qué se me estaba apagando así repentinamente el computador. Vi por ahí una pregunta. Eh, Profe, una pregunta, ¿lo de vectores en qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Lo de vectores en qué tiene que ver lo de vectores? Ah, ¿qué tiene que ver lo de vectores con geometría descriptiva? No, nada, pero pues hace parte de la materia. Geometría descriptiva no tiene nada que ver con vectores, a pesar de que, por ejemplo, el rumbo y la dirección y todo eso, pues básicamente, si uno lo piensa globalmente, pues eso vendría siendo un vector, ¿cierto? Porque tiene una dirección, tiene una magnitud y todo eso. Pero lo que vimos hace 15 días de vectores, sí, no tiene nada que ver con geometría descriptiva como tal, es un tema adicional de la materia. ¿Cómo le fue con los ejercicios? Oiga, verdad, gracias por la pregunta. ¿Cómo le fue con los ejercicios de vectores? Yo vi que ninguno, creo que solo dos han visto, han hecho la tarea. Y ayer vi las reproducciones del video, de los videos, porque hice dos videos, y ya la han visto como cuatro o cinco personas. Entonces no sé, creo que esa tarea la dejamos para este domingo. No se dejen colgar porque esa es larguita. Bueno, y esta que viene ahorita también es un poco compleja. Entonces, la verdad es que ustedes tienen 15 días para hacer las tareas, pero no se dejen colgar. Eh, Recordemos que dentro de 15, hoy voy a darles una introducción pequeña a Autolisp, si alcanzo. Y si alcanzo hoy un poquito y dentro de 8 días es netamente Autolisp, porque prácticamente dentro de 15 días ya es la última sesión de CAT y ustedes ya tienen que estar, o bueno, recuerden que la entrega final de CAD es el reloj. De pronto, si nos queda tiempo, hago una sesión adicional porque Autolisp es un poquito más larguito y requiere como práctica y unas nociones básicas. Entonces, de pronto, aparte de la de 15 días, de pronto les dicto otra, si ustedes quieren, si no, pues no hay problema, mejor para mí. Si quieren, les dicto otra adicional y para trabajar más de Autolisp y hagan un buen trabajo en el reloj. Recuerden que el reloj es análogo digital y lo pueden hacer con rotación con la inserción de entidades, ¿no? Eh, con rotación de entidades porque, y si lo hacen con, perdón, estoy enredado, lo hacen con inserción de entidades, si quieren así. Si lo hacen con rotación de entidades, pues tiene una unificación adicional, porque pues eso tiene unos cálculos adicionales y tiene un trabajito adicional, hacerlo por rotación. Si es netamente inserción, es más bien trabajable. Bueno, entonces, esto que vamos a hacer hoy prácticamente sería la última tarea. Y ya después de esto de cruce de planos, de intersección de planos, ya es reloj. Entonces prácticamente, por ejemplo, si hacen esta tarea este fin de semana, tienen prácticamente un mes para hacer el reloj. Recordemos que el semestre inicialmente va hasta el 27 de junio, pero por ahí vi los comunicados y toda la representación estudiantil está peleando extenderlo hasta el 11 de julio. ¿Sí? Pero pues por mí no hay problema, si lo podemos terminar antes, pues mejor creo que para ustedes y para mí podemos pues dedicarnos a otras cosas. Además nosotros vamos en línea, afortunadamente no hemos perdido sesiones, y hemos hecho todo bajo cronograma. Pero pues si hacen esta tarea que será la última, esta intersección de planos, prácticamente ya les queda un mes para trabajar el reloj. Bueno, esperen yo les presento pantalla porque no les estaba presentando pantalla. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver intersección de planos. Yo ya preparé, ya hice una preparación previa de este dibujo. Entonces, esto es muy parecido a lo que ya habíamos hecho. Entonces, tengo un planito, un plano en forma triangular, ¿cierto? Y lo estoy proyectando en la vista superior y en la vista frontal, ¿sí? Nada fuera de lo común, todo muy normal, todo muy chévere. ¿Cómo hice las proyecciones? Pues ustedes ya son unos duros en eso. Punto XY e hice la respectiva proyección en cada plano. Aquí estamos trabajando en qué sistema.
Alguien que me diga si la frontal está acá y la superior está acá. El Eso primer es. ángulo. El primer ángulo, profe. Eso Primer es. ángulo, exactamente. ISOE. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nada fuera de lo común, ¿cierto? Ahora pensemos. Eh, si yo cojo y trato de intersectar dos planos, ¿qué creen que voy a conseguir? Dos planos, no importa la forma. Generalmente se da un plano en geometría o aquí en dibujo, se describen los planos como un triángulo, ¿cierto? Porque es el mínimo punto, es la mínima cantidad de puntos para representar un plano, ¿cierto? Con 3 puntos yo ya tengo básicamente un plano, ¿sí? Pero pues yo lo podría formar por muchos puntos y sigue siendo un plano. ¿Por qué? Porque en ese plano voy a poder contener muchas líneas. Ustedes ya vieron eso, ¿sí? Entonces se representa básicamente por 3 puntos, pero un cuadrado es un plano, un hexágono, un círculo, todo eso son planos, ¿sí? Entonces nosotros lo trabajamos de la forma más sencilla, que es un triángulo. Pero recuerden, cualquier cosa que forme una superficie, por así decirlo, o una capa, es un plano en geometría, la que nos interesa. Entonces, ¿ustedes qué creen que si yo cojo, qué creen que obtengo cuando yo cruzo dos planos? O sea, por ejemplo, si yo tengo este triángulo acá y vengo y le meto otro triángulo, pero en esta dirección, de aquí para allá, ¿sí? Como que lo apuñalo, por así decirlo. Tiene una línea de corte, profe. Obtengo una línea de corte, exacto. ¿Qué característica va a tener esa línea? Es paralela a los dos planos, o perpendicular. Que va a estar Mm, en los dos planos. paralela, yo creo, yo dudo un poquito lo de paralela. De pronto queda hasta contenida en ambos planos, Sí, sí. ¿sí? Piénselo más bien, de pronto para los que no han entendido, piensen que ustedes tienen un pedazo de cartón, ¿cierto? Cogen una caja de cartón y le quitan la tapa, o una solapa o lo que sea, y cogen una escuadra y atraviesan esa escuadra dentro del cartón, ¿cierto? ¿Qué voy a obtener? Como ya lo dijeron por ahí, voy a obtener una línea, ¿sí? Para yo poder ver para yo poder describir esa línea de intersección, ¿sí? Para poder saber cómo es su característica, ¿qué creen ustedes qué tratamiento tengo que hacerle a esa línea? Hallar la verdadera magnitud, profe. Hallarla en verdadera magnitud y si la veo como un punto, ¿qué pasaría? Uno de los planos estaría como un filo y el otro estaría en verdadera magnitud, profe. Sí, ¿quién está respondiendo por ahí? ¿Quién está respondiendo? No es para rajarlo, ¿no? Sino quiero saber. Es que aquí no me sale quién habla. ¿Amadeo? Nicolás Tobar. Yo, profe Nicolás Tobar. Ah, listo. Gracias, Nicolás. Sí, efectivamente. Aunque también los puedo ver ambos como plano, o sea, si yo veo también los planos ambos como un filo, también estaría viendo la línea de corte como un punto, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo o solo me está haciendo Nicolás? Este tema es enredadito y lo que les digo, es enredado más aún en CAD. De pronto en mesa es un poco más tangible. ¿Cuál es la ventaja de CAD? Como les dije iniciando, que aquí podemos ver efectivamente cómo sería la intersección de los planos. Cómo se vería en 3D. Porque nosotros en 2D, o sea, hacerlo en mesa, en una plancha, pues nos tenemos que imaginar el corte prácticamente en la cabeza. ¿Sí? Porque no lo podemos ver así, no lo podemos ver como tal. Y por ejemplo, piensan anteriormente, geometría descriptiva, por allá en los años 60, pues no había computadores. Y yo me acuerdo que... ¿No, no me escuchan? No, yo estoy hablando común y corriente. Hace unos 20 años no había AutoCAD y pues por ejemplo los mecánicos de la Universidad Nacional veían como tres geometrías descriptivas y ellos eran netamente por mesa, nada de asistido por computador. Entonces bueno, eso ya ha ido cambiando, después de tres volvieron dos geometrías descriptivas, después geometría descriptiva la metieron junto con dibujo técnico y bueno, ya es el resultado que obtenemos, por eso ustedes de pronto sienten que el tema es mucho
porque el tema es bastante, yo los entiendo, es mucho tema en dibujo. Yo también sufrí esto cuando lo vi en primer semestre y es bastante tema. O sea, esta materia debería estar dividida por ahí en unas 2 o 3 materias, como estaba inicialmente, pero pues ustedes saben que todos son peleas que ya hubo en algún momento y se llegó a esta conclusión. Bueno, entonces para resolver esto, primero vamos a hacer uso de un método que se llama el método del plano cortante. ¿Sí? ¿El plano cortante qué es? Básicamente que yo hago, piensen que ustedes tienen como la escuadra que les acabo de comentar, ¿sí? Y antes de meterla por el cartón, cogen y la meten por una cizalla o un sinfín o eso que usan en carpintería, ¿cierto? La cizalla es un plano vertical y yo voy a coger la escuadra y la meto de forma oblicua, ¿cierto? Y ahí voy a obtener un corte. Entonces vamos a simular ese corte de la cizalla de una forma muy facilito, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que la cizalla va aquí como si fuese una guillotina. Va a ir de arriba hacia abajo y va a cortar aquí este plano. ¿Cómo simulamos? Bueno, eso lo hacemos fácil. Seleccionamos yo ya tengo aquí las capas creadas, yo creé diferentes capas, cortes, planos, lo superior, el plano de proyecciones. Entonces voy a hacer el corte 1 y voy a hacer una línea, ¿sí? Y voy a hacer una línea que haga más o menos acá y se vaya para acá. Entonces si se dan cuenta esa línea está contenida en el plano, ¿cierto? Ah, pero modifiquemos una cosa, porque esa línea tiene que estar, metámosle otro, que no sea continua, sino carguémosla con ISO 09. Esta es la que usamos para cortes, ¿sí o no? Entonces ok y ok. Entonces esta la vamos a hacer por ISO 09. ¿Listo? Ya la vemos ahí, ¿cierto? Tenemos el UCS en el origen y vamos a proyectar esa línea. ¿Por qué? Porque vamos a formar un cuadrado con un tamaño, bueno, un cuadrado, sí, un rectángulo que corte ese plano para poder graficar cómo sería el corte de la cizalla de la escuadra. Bueno, entonces, ¿cómo creen que lo haría para formar el cuadrado aquí en 3D? ¿Cómo lo harían ustedes? Lo fui haciendo un plano perpendicular al plano superior, ¿Podría pero ser? sobre la línea. Sí, 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 podría ser. Pero lo podemos hacer más fácil. Sí, totalmente. Si yo llevo el UCS, lo llevo acá, ¿cierto? Con dirección X acá, dirección Y acá y dirección Z saliendo de acá. Es como hemos creado todos estos planos frontales, horizontales, frontales, laterales y todo eso, ¿cierto? Trasladando el UCS. Pero lo podemos hacer de pronto más fácil. Creamos línea, le damos punto XY, que es el que siempre usamos, ¿sí? Seleccionamos este punto y le damos un Z de 210, ¿cierto? Acá. Y ahora entonces hacemos, si quieren, primero, hacemos aquí, empezamos acá, línea, ¿cierto? Y el siguiente punto lo hacemos con punto XY. Y seleccionamos de nuevo ese punto y un Z de 210, ¿cierto? Y ahora aquí, de nuevo, hacemos entonces punto XY, seleccionamos el siguiente punto, ¿sí es ese? Acá, y el Z es de 210. Y cerramos. ¿Sí lo ven? Ya lo seleccionamos. Si quieren cambiamos este tipo de línea de nuevo. Vamos a cambiarlo por aquí. Si lo alcanzan a ver, si lo ven. Entonces eso es un plano de corte. Entonces estoy cogiendo la escuadra que les comenté, la metí por la cizalla, ¿cierto? De una forma oblicua, ¿sí? Y estoy cortando la escuadra. Todavía no sé cómo será el corte sobre este plano, ¿cierto? Pero sí sé cómo, por ejemplo, va a ser el corte en la vista superior. O como si puede ver que parece que está, ¿sí lo ven? Está aquí acá. Entonces ya sé cómo quedaría la escuadra si la veo desde arriba.
Recordemos que esta línea no está en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el plano en verdadera magnitud, ¿cierto? Estoy viendo la proyección del plano. De pronto hagamos aquí, si ustedes quieren agrupar una línea, ¿sí? Por ejemplo, así como está esta, entonces ustedes le dan el comando group, ¿sí? Y seleccionen los objetos que quieren agrupar. Y listo. Cada vez que ustedes se paren ahí, entonces les queda agrupado el elemento. Si lo quieren desagrupar, pues le dan ungroup, group, ¿sí? Y seleccionen los objetos y listo, se los vuelve a separar. Bueno, entonces agrupémoslos por facilidad para no estar seleccionando una línea por línea. Bueno, entonces hay ¿qué tengo? Ya sé cómo quedó la línea de corte, ¿cierto? Que es esta que está acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacemos siempre cuando estamos trabajando, por ejemplo, en mesa? Llevamos esta proyección al plano superior, ¿cierto? ¿Cómo lo llevaría al plano superior? Alguno que me ayude. ¿Cómo llevo esta línea al plano superior? No, al plano frontal, discúlpenme. Tengo la proyección en el plano superior, ¿cierto? O sea, este es el corte de cuando yo paso la escuadra por la cizalla. Y quiero saber cómo queda el corte en la vista frontal. Si yo tuviera el corte ya en el plano, o sea, en el plano triangular, en el plano verde, pues sería hacer una proyección sobre la frontal. Pero aquí lo vamos a hacer al revés. Tengo las proyecciones frontal y superior y voy a proyectar sobre el plano. Entonces, para hacer eso, pues necesito saber cómo queda la proyección en el plano frontal. Entonces, ¿cómo se les ocurre que puedo hacer eso? Profe, pues yo pondría líneas perpendiculares proyectadas desde los puntos de corte del plano en la vista superior, perpendiculares a la línea de pliegue que se comparte con la vista frontal. Y Listo, esas bien. perpendiculares también las subiría por ahí mismo. Exacto. Y después hacemos corte y después desciframos con cuál está cortando y hacemos trim. Básicamente es eso. Entonces, cogemos acá. Entonces vamos a llamar, yo tengo una capa creada que se llama proyecciones, ¿sí? Porque pues yo la necesito para trazar las líneas. Si es un trazo suave o si les queda muy vistoso, pues de pronto se confunden. Entonces, como lo dijo Tobar, voy a hacer plano una línea perpendicular a la línea de pliegue, ¿sí? O sea, desde esta intersección perpendicular a la línea de pliegue y desde esa línea de pliegue al techo. Bueno, y ya después hago el corte en la línea que corresponda. Entonces, ¿cómo lo haría? Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, selecciono aquí, está la intersección, ¿cierto? Y si tengo activado aquí en el snap, si tengo activado acá, yo por ejemplo los tengo activados todos. Si ustedes tienen activado aquí perpendicular, ustedes cuando se acerquen, automáticamente les va a indicar dónde queda la perpendicularidad, ¿cierto? Tienen otra forma de hacerlo. Recuerden, con per, si colocan línea y per, pero primero tengo que seleccionar desde dónde parte la línea. Entonces, comando L, esto selecciono el punto de intersección y ahora le doy per. Entonces ya yo me puedo parar sobre cualquier parte de la línea que yo quiero que sea perpendicular y él me la hace perpendicular. ¿Listo? Y lo mismo para arriba. Entonces le escribo per y quiero que sea perpendicular a la línea acá. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Entonces comando línea, ¿sí? La intersección, le damos perpendicularidad acá y per de nuevo para mandarla arriba. Listo, entonces si se dan cuenta, no se van a confundir, lo único que hice fue proyectar las líneas. Entonces si se dan cuenta, ahí están proyectadas las líneas. De pronto, si quieren, cambiémosle un poquito el color, porque está como muy, mandémoslas más oscuritas. No sé qué opinen. Bueno, ustedes manejan sus colores, porque esto mismo que estoy haciendo yo, pues lo tienen que hacer ustedes. Voy a colocar como una gris más bien.
Seleccionemos un grisecito. Gris, gris, gris. Seleccionamos esta, a ver cómo nos va. Mucho mejor. ¿Cierto? La idea es que sean líneas de proyección y les permitan es guiarse, no que se vayan a confundir por ellas. Bueno, entonces listo, ya proyecté esta línea de intersección, la voy a proyectar arriba. Ahora tenemos que saber a qué línea corresponde ese... Uy, perdón, cerré acá. ¿Sí me están escuchando? ¿Todo bien? Listo. Ahora tengo que saber a qué línea va a cortar esta línea de proyección, porque si se dan cuenta aquí, esta pues va hasta el techo, y pues podría cortar tanto esta línea como esta línea, y esta podría cortar tanto a esta línea como a esta línea. Entonces ahí sí básicamente es un análisis que uno tiene que hacer. Por ejemplo, nombremos las esquinas, que esta sea A, B y C, ¿cierto? A, B, C. Entonces esto sería A, B y está aquí abajo C. Y entonces aquí sería A, B y C, ¿cierto? A, B y C. Entonces vemos que el primer corte es de la línea A a B. Entonces si miramos aquí arriba, la línea es A a B es esta. Entonces el corte va hasta aquí, ¿cierto? Entonces seleccionamos el comando trim, seleccionamos esta línea, le damos enter y cortamos la línea acá. Recuerden, para hacer trim ustedes tienen que tener el UCS en ese plano, o si no, no podemos cortar nada. Entonces tenemos que llevar el UCS ahí. ¿Listo? Y ahora sí ya puedo hacer el comando trim. Entonces trim, selecciono el objeto, le doy enter y corto acá. Listo, ya quedó ahí. Ahora el análisis aquí, recordemos, A, B, C. Entonces esta línea de corte va de B a C. ¿Cuál es B y C en este plano? Esto es B y esto es C. Entonces la línea de corte va hasta aquí. Entonces de nuevo, hacemos trim, ¿sí? Seleccionamos acá, le damos enter y cortamos esta. Entonces ya tenemos aquí también la línea de corte proyectada. Entonces vamos a hacer una línea de acá a acá y a esta le vamos a asignar la capa de corte 1. Y esta también. Eso no será 9. Entonces no sé si vamos bien, si todos me han entendido. ¿Alguno está perdido? Que hable ahora o calle para siempre. ¿Todos bien? Que esté perdido, por favor que lo diga. ¿Sí? Entonces el silencio me hace pensar que todos estamos bien. Entonces listo, continuemos. Entonces si nos damos cuenta, listo, ya tenemos acá la proyección en el plano superior, tenemos la proyección. ¿Cuáles los puntos, Villamil? ¿Puede abrir el micrófono de pronto, por favor? Sí, profe, ya, ¿se acuerda que dijo que ahí en el triángulo de la vista frontal, porque se unen Frontal. los dos puntos? Ahí sí me perdí. Sí, Porque esos. esto es cuando yo ya tenga aquí el corte, compañero. Aquí yo todavía no sé dónde va a quedar el corte sobre el plano. ¿Sí? O sea, sobre el triángulo verde yo no sé cómo es el corte, si se da cuenta todavía no sé. Pero con esta línea que dibujé acá, usted hace referencia a esta línea, ¿cierto, Villamil? Esa va a ser, Sí, sí, señor. la proyección del corte sobre el plano en la vista frontal. ¿Sí? Ahorita cuando hagamos la proyección sobre el plano verde, se va a dar cuenta que esa línea que está seleccionada corresponde a la proyección en frontal de la línea de corte. Recordemos que cuando yo corto dos planos, obtengo una línea, ¿sí? Por ahí lo dijimos iniciando. Entonces estas dos líneas, esta y esta que está aquí, bueno, esta que va de acá a acá, no son más que proyecciones de la línea de corte. ¿Listo? ¿Entendido? ¿O no? ¿O no mucho?
Sí, profe, gracias. Todo bien. Ronald, el primer corte que se hace en la superior se puede tomar a cualquiera o unas medidas específicas. Sí, yo, si se dan cuenta, yo seleccioné aquí una línea al azar. O sea, yo cogí una línea, formé una línea aquí y acá. Eso ustedes lo seleccionan. Esto es lo bonito de esta tarea, que ninguno lo puede hacer igual, porque todos van a hacer el plano que quieran y van a seleccionar el corte que quieran y pues la resolución o la solución a la respuesta va a ser diferente para todos. ¿Sí? Entonces aquí es una línea, Ronald, aquí yo lo que hice fue una línea de acá a acá y después lo que hice fue formar el cuadrado, bueno, el rectángulo. ¿Sí? Eso es aleatorio, donde ustedes quieran. ¿Sí? Lo que sí debe tener es una altura de 210. Si se dan cuenta de este punto de aquí del plano XY a este punto hay 210, porque eso es el estándar que hemos venido trabajando. 210 por 297. Bueno, o 297 por 210 porque estamos en horizontal. Bueno, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta adicional? Ahora entonces pues veamos cómo sería la proyección sobre el plano. Porque aquí estamos trabajando netamente este comando es importante. Si ustedes quieren hacer rotación y no quieren ver todos los elementos, sino por ejemplo solo quieren ver esta línea y por ejemplo el plano. Bueno, acá y acá. Entonces seleccionan lo que quieran ver y ya se paran aquí sobre órbita, ¿sí? Y él solamente le va a poner a rotar los elementos que usted tiene seleccionados. ¿Listo? Si no selecciona nada, va a rotar todos los elementos. ¿Sí? Eso me parece bastante útil. Entonces ahora listo muchachos, tenemos la proyección en la vista superior y tenemos la proyección en la vista frontal de la línea de corte, de coger la cizalla y cortar la escuadra. Pero pues la idea de AutoCAD es hacerlo gráfico. Entonces, ¿cómo sería más fácil? Pues si yo cojo y proyecto estas dos partes, estas dos líneas, las proyecto en el plano de corte. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? Profe, pues yo pondría un plano, así como lo puso en la vista superior, perpendicular a la vista superior, lo pondría así perpendicular a la vista frontal. Y donde se corten esos planos, pues imagino que estará la línea de corte en el plano verdadera magnitud. Esa podría hacerse. Podría llevar, de pronto para los que no entendieron, Ronald dice coger, o a ver si yo lo entendí bien, coger el UCS y llevarlo a este plano naranja, ¿cierto? Y hacer la proyección como siempre lo hemos hecho de cualquiera de estas dos líneas. ¿Sí? Eso fue lo que le entendí. Sí, sí, señor. Tengan en cuenta que esta línea, cuando yo proyecte, o sea, ¿cuál es la característica que va a tener la línea de corte? Que va a estar contenida en ambos planos, ¿sí o no? O sea, la línea de corte es común en ambos planos. Entonces la línea de corte va a estar contenida en este plano naranja y también va a estar en este plano verde. Es como lo único que van a compartir esos dos planos. Es una línea. Y la línea pertenece a ambos planos. No se les olvide eso. Entonces si yo cojo y yo luce a este plano naranja, puede ser a esta esquina, y hago la proyección por punto XY de esta línea, no de esta línea, porque esta línea va a estar, esta línea de aquí abajo, ¿qué va a pasar? Va a ser paralela a la línea de corte, porque la línea de corte va a estar contenida como por acá. ¿Sí? Entonces esa línea va a ser paralela a esta. Yo tengo que hacer la proyección de esta que dibujé en el plano frontal. Pero hay otra forma de hacerlo. Si tengo el UCS ahí, yo puedo hacer, por ejemplo, comando línea, ¿sí? Y el primer punto lo voy a especificar con punto XY y voy a seleccionar este punto. ¿Listo? Y la altura va a ser esta intersección. Mire, ahí ya me apareció acá. Y ahora entonces también lo voy a hacer con punto XY, ¿cierto? El punto va a ser este. Y la altura va a ser esta intersección. ¿Listo? Entonces aquí coloquemos esta línea, ya pasamos la layer de corte y si quieren esa dejemos la continua.
Entonces aquí hicimos, muchachos, básicamente ya obtuve, si se dan cuenta, la línea de corte. Colocémosla acá, colocémoslo aquí en ISO también. Entonces si se dan cuenta, listo, ya tengo las proyecciones y vamos a ver, efectivamente aquí era la proyección, así es ver el corte en la vista frontal y aquí es verlo en la vista superior. Entonces lo que les decía, la línea de corte va a ser una línea que pertenece a ambos planos. Esta línea naranja, si se dan cuenta, pertenece al plano verde y también pertenece al plano naranja. Entonces miren, esta línea va a estar contenida en esta misma, va a tener esta misma ubicación o rumbo, por así decirlo. Entonces por eso no puedo hacer la proyección desde este punto. Este punto, estos dos puntos de intersección me sirven es para darle la altura. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo lo hice? ¿Entendieron cómo lo hice? Con punto XY dándole la altura ya no en 0 sino en Z. ¿Alguno no entendió? Si no hay problema, si quieren lo vuelvo a repetir. Bueno, repitámoslo. Entonces si quieren borremos por aquí. ¿Sí? Entonces volvamos a hacerlo. Tenemos aquí las vistas frontal y superior. ¿Sí? Entonces una forma de la que dice Tovar es coger, por ejemplo, llevar el UCS, ¿sí? Y llevarlo a este punto y hacer la proyección en ese plano UCS de esta línea. Si quieren hagámoslo para que veamos las dos formas de hacerlo. Entonces UCS, ¿sí? Lo voy a llevar acá y ustedes hagan pues la verdad la que quieran. Acá y Z acá. Entonces listo, ahí que hice, tengo el plano, llevé el UCS al plano de corte. Bueno, no es nada de lo normal. Y ahora hagamos proyección de este punto, de esta línea en ese plano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos comando línea, ¿sí? Cogemos punto XY y seleccionamos el punto. Acá. Como el UCS está en este plano, entonces no hay altura. ¿Sí? La altura es 0. Uy, espera. No, esperen que quedó. Ah, no. Así no se podría porque... No se podría así. Tovar, ¿sabe por qué? Porque el plano, esta proyección es, recordemos lo de cuando vimos lo de caballera y todo eso. Esta línea es perpendicular a este plano frontal. Entonces él sale de ese plano. ¿Sí? Y si se dan cuenta aquí hay una desviación. El plano no coincide, o sea, si uno lo mira de frente no coincide este origen con este origen. Entonces cuando yo haga la proyección aquí en este plano, se me va a ir algo así como en diagonal. Si lo miro desde arriba, la proyección se me va a ir como así. Por eso el punto me está dando por acá. Bueno, no se puede hacer así. Entonces la forma de hacerlo es como lo estábamos haciendo antes. Entonces se los vuelvo a explicar para que entiendan. Ahí está el UCS donde estaba antes. Bueno, ¿cómo hago la proyección de esta línea sobre esta? Partiendo del hecho de que voy a proyectar es esta y la que me va a dar la altura es esta. Bueno, entonces hago el comando línea, escribo una L, recuerden, si ustedes aprenden, es imposible que se aprendan todos los comandos, pero si se saben los comandos básicos como rectángulo, línea y cuadrado, círculo, pues pueden escribir los comandos sin necesidad de estar seleccionando arriba. Entonces comando L y el primer punto va a ser el punto XY. ¿Por qué punto XY? Porque yo voy a hacer una proyección de esta línea, la voy a proyectar en un plano cualesquiera. Anteriormente siempre colocábamos el plano, colocábamos el UCS en el plano en el que queríamos proyectar. Pero eso funcionaba porque el plano era perpendicular a lo que queríamos proyectar. En este caso no tenemos el plano que queremos proyectar perpendicular a la imagen que queremos proyectar. Entonces por ahí no podríamos. Lo hacemos es aquí, colocando el UCS donde es, en el plano de origen, y llevándolo a un plano, al plano deseado, solamente trabajando con zetas, o sea con alturas. Recuerden que anteriormente siempre colocábamos el z como un 0, aquí la altura nos las va a dar este punto.
¿sí? Entonces seleccionamos punto XY y el primer punto entonces es este punto, ¿sí? Si nosotros colocamos Z, pues resulta que si el Z lo colocamos en 0, pues volvemos a trazar la línea que está acá. Pero el Z nos lo va a dar este puntico, porque está a la altura. Esto es cuánto sale la línea, piénsenlo así. ¿Cuánto sale la línea de este plano? Este plano frontal, porque ahí tenemos el UCS, ¿cuánto sale? ¿Cuánto va a salir? Pues lo que está contenido en esta intersección. ¿Listo? Ahí. Y ahora, de nuevo, punto XY. Selecciono el siguiente punto. Y el Z, de nuevo, ¿cuánto sale esta línea de este plano? Pues lo que sale esta línea es lo que me marca la intersección. Y ahí ya me quedaría la línea, ya me quedaría esta línea proyectada en este plano. Y por ende, si está proyectada en el plano triangular, por ende también está proyectada en el triángulo rectangular naranja. Porque recuerden, la línea de corte es común a ambos planos. Es una línea que está contenida en ambos planos. Entonces, si esa línea de corte está acá, pues pertenece a ambos planos. Coloquémosle los colorcitos que son para que lo distingan. Y coloquémosle por acá. Bueno, entonces si quieren lo que les acabo de decir, seleccionemos si quieren este, acá y acá, y acá. Entonces si ponemos a rotar esos elementos, vamos a ver esto. ¿Sí lo ven? Entonces cogí la escuadra y le pasé como si fuese una guillotina, corté la escuadra, ¿cierto? Y este es el plano de corte. Así es como se vería el corte de la escuadra. ¿Qué es el corte? O es la forma de verlos, la forma de ver esto como en el espacio. Esta es la utilidad de AutoCAD, ver eso en el espacio. Ustedes en una hoja no pueden ver esto. Ustedes en una hoja no pasan de las proyecciones en las vistas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver esta línea como un punto, que era lo que les decía yo ahorita, para yo ver esa línea como un punto, el requisito es que ambos planos los vea de filo. Entonces, si se dan cuenta, aquí cumplo más o menos con ese requisito. ¿Sí? Vean, la línea está acá. Si la veo como un punto, significa que se traslapan los puntos. Y por ende, bueno, ahí sí ya es cuestión del pulso ahí. Entonces, la línea de corte la estoy viendo como un punto. ¿Sí? Cuando veo la línea de corte como un punto, entonces veo los planos de filo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿O no? Sí, sí, profe. Perfecto, Sí, ¿sí o no? Normalito. Entonces ahora veamos, ya salgamos de acá. Entonces ahora veamos, por ejemplo, si quieren veamos solamente como que quieren que veamos. No, pues aquí no sé si me entendieron que esto de acá son las proyecciones de esta línea. Bueno, si quieren, hagamos una cosa. Seleccionemos esta línea. Esta es la línea de corte, ¿cierto? Y esto que está acá es la vista frontal. Acá y acá. ¿Sí? Esta es la línea de corte. Esta es la línea de corte. Esta que está acá es la línea de corte del plano, de los dos planos. Y esta es su proyección de la vista frontal. Entonces, miren. Ahí está perfectamente alineada, ¿cierto? Ok. Y hagamos lo mismo ahora para seleccionamos la línea de corte y seleccionamos los elementos del plano superior, de la vista superior. Entonces está acá, acá, acá. Ah, pues pucha, esta sí me tocaría separarla y bueno, y verla, pero bueno, esta es la proyección de esta línea de corte. Bueno, hasta ahí bien, ¿me entendieron? ¿Fácil o difícil? Listo, ahora, los ejercicios no vienen así, no vienen tan fáciles, ¿cierto? Porque si fuesen tan fáciles, pues no sería necesario hacerlos por computador. Todos los ejercicios generalmente vienen en dos planos, así, planos triangulares, que se cruzan, ¿sí? El método que se sigue resolviendo o que se sigue usando es este. Este es el plano, o este es el método del plano cortante, que es este. Si se dan cuenta, este plano naranja es un plano cortante, ¿sí? Y se utiliza mucho
para resolver estos problemas de intersección de planos. Bueno, si quieren hagamos aquí... Ah, bueno, no, todavía no. Si quieren, entonces, imagínense ahora que voy a tener otro triángulo. Imagínense que yo tengo un triángulo o bueno, un plano triangular que va a ser paralelo a este verde que tengo acá. ¿Qué quiere decir paralelo? O sea, que si yo miro el plano de filo, va a estar a la misma distancia, todos los puntos. ¿Sí? O sea, como que uno encima de otro, sin tocarse. Eso sería un plano paralelo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vería o qué vería yo en las proyecciones? ¿Qué características tendría la línea de corte de ese segundo plano, ¿sí? Respecto a las del primer plano? ¿Qué se les ocurre? Muchachos, no me dejen solo. Son paralelos. ¿En qué vista? Si yo cojo y Profe, ¿será que coloco... podría repetir la pregunta? Sí, claro, claro. Yo tengo aquí otro, si supongamos, tengo otro plano así triangular. Recordemos que cuando yo hablo de plano, hablo de un triangulito, ¿sí? Supongamos que tengo otro triángulo que es paralelo a este. ¿Qué quiere decir que sea paralelo? Que si lo veo aquí de perfil ambos los voy a ver como una línea y la distancia entre ellos va a ser constante, ¿sí? Eso significa que el plano es paralelo al otro. O sea, por decirlo así, uno va a estar encima del otro. O sea, aquí va a estar otro triangulito, aquí encima, que no va a tocar en nada, no tiene nada común con este verde, ¿cierto? Pero aún así tengo el plano de corte naranja. O sea, ese plano de corte naranja va a estar cortando los dos planos que son paralelos. Entonces, ¿qué características van a tener las tres líneas? Bueno, la línea de corte y sus proyecciones. ¿Qué características? Por ahí dijeron que voy a ver las líneas paralelas, ¿sí? ¿En qué Ah, sí, vista? profe, serían paralelas en la vista frontal En la vista frontal y en la superior. también. Pero ¿cómo las vería en la vista superior? Eh, no, en la vista superior serían la misma línea, profe. O sea, Pilas sería con la eso. misma línea ¿Ustedes unilateral. ya vieron intersección de líneas con Nora? Sí, creo que sí, profe. Sí, venga, espero, yo les presento aquí una cosita chiquita. Si no, en caso de que no lo hayan visto, esto es como algo adicional. Esta fue la presentación que yo les hice a los de mi otro grupo, a los del grupo 14, para que vean aquí algo. ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Entonces esta fue la presentación que yo les hice a ellos. Y hay una relación, bueno, líneas que se cruzan, ustedes ya vieron eso, ¿no? Líneas paralelas, acá, ¿cierto? Entonces dos líneas son paralelas cuando pues mantienen su distancia, ¿cierto? Y yo las puedo mandar al infinito ambas y nunca se van a tocar, ¿cierto? No va a haber nada común entre ellas. Siempre unas líneas que sean paralelas en el espacio, pues yo las voy a ver paralelas en sus proyecciones, ¿sí o no? Pero puede pasar, como aquí en este caso, que en una vista las veo paralelas, ¿sí? Veo la línea 1, 2 y la línea 3, 4, y en otra vista voy a ver líneas superpuestas, ¿sí? Ese es el caso que yo digo, profe. Este es el caso que Debería está ser. sucediendo acá. Desde arriba la voy a ver como una sola línea, pero en realidad son dos líneas, ¿sí? ¿Todos entendieron? Entonces, efectivamente, aquí si yo tengo otro plano de corte, si yo tengo otro triángulo puesto aquí arribita, ¿cierto? Pues entonces la línea de corte, voy a ver otra línea de corte por aquí arriba, ¿sí o no? Porque el triángulo está un poquito más arriba, está por acá. Entonces voy a ver una línea de corte, cuando la proyecte hacia allá, entonces estas dos líneas de corte van a ser paralelas en el espacio, ¿cierto? Cuando la proyecte acá, va a ser paralela en esta vista frontal, estas dos líneas van a ser paralelas. Y cuando la proyecte en la vista superior, pues voy a ver como una sola línea, ¿sí? Que es esta línea que está de acá a acá. Entonces son paralelas en el espacio, en una vista veo dos líneas paralelas, en otra vista veo una sola línea. Bueno, entonces eso fue ahí como un paréntesis para que habláramos todos el mismo idioma. Pero eso tan bonito, pues no sé. En realidad, ¿qué ve uno
cómo son los ejercicios. Los ejercicios generalmente es que tengo este plano triangular y viene otro plano por acá y atraviesa este. ¿Sí? Lo atraviesa de lado a lado. Entonces simulemos ese corte. Si quieren apaguemos esta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un triangulito, un plano que venga en esta dirección y salga por allá. ¿Listo? ¿Cómo lo podría hacer si quieren de pronto ustedes para que no se pongan a patinar tanto? Si quieren, entonces lleven el UCS al origen y partan de la proyección que ustedes piensan o quieren que tenga ese triangulito. Entonces, por ejemplo, yo quiero un triángulo que tenga esta forma. Si quieren aquí así, a ver acá, por ahí así. ¿Listo? Esa va a ser la proyección que yo quiero. Y le voy a dar las alturas de tal forma que el plano salga como de por acá y la punta llegue por aquí arriba. ¿Sí? Por acá arriba. O sea, como que un plano apuñale al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces hacemos comando línea y le vamos a decir que el primer punto no va a ser este punto, sino va a ser la proyección de este punto. Entonces, ¿cómo hago la proyección de este punto? Punto XY, ¿cierto? Selecciono el punto y le voy a dar una altura, ¿cuánto dicen ustedes? Por ahí 60, 40. No se confundan que está por aquí, ¿no? Sí, está por ahí. Ahora el siguiente punto va a ser, entonces de nuevo, va a ser la proyección de este punto. Entonces va a ser punto XY de este punto, ¿cierto? Y hacemosle una altura por ahí de 100. ¿Sí? Y ahora el siguiente punto va a ser punto XY. El siguiente punto va a ser la proyección de este. Entonces este con una altura por ahí de 200. Y le damos C para cerrar. Entonces veamos si esto llevémoslo por aquí. Primero agrupémoslo. ¿Sí? Ya me quedó agrupado. Ah, no se me agrupó. Agrupar. Selecciono los elementos que quiero agrupar. Es este y este. ¿Cierto? Le doy enter. Entonces ya me quedó agrupadito. Y ahora esto asignémoslo al plano número 2. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces verifiquemos que efectivamente sea un plano. Sí. Sí, es un triangulito. Y él coge y atraviesa el plano verde. ¿Sí? Como que lo apuñala. ¿Sí lo perciben? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Miren, aquí está saliendo el plano, parte de abajo, y está atravesando. Entonces, obviamente, esta línea, esto aquí, pues va a haber una línea de corte entre esos dos planos. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, señor, Va a va a haber haber una, una línea de corte. va a haber una línea de corte acá. Pero todavía no sé cuál es. Eso es lo que tengo que hallar. Entonces, bueno, muy bonito. ¿Todos ven el plano? Todos sí bueno, no se lo tienen que imaginar, en realidad tienen que verlo. Es un plano que sale o sea, como que atraviesa el otro. El plano azul atraviesa el plano verde. ¿Sí lo ven? Espero que todos lo vean. Entonces, bueno, hagamos ahora este que es la proyección. Lo que están preguntando acá en el chat. Qué pena. Uy, no estoy viendo el chat. ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Qué, Argüello? La pregunta de arriba, de Ardila. Profe, ¿con qué comando fue que hizo ese plano quedar en el espacio? Ok, ya se los vuelvo a... Si quieren, entonces esta es la proyección en la vista frontal. Si quieren, borrémoslo. Si quieren, borrémoslo, no pasa nada. Lo importante es que entiendan. Entonces, borrémoslo. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo hice la proyección de esta línea que estaba acá, de esta línea de corte, ¿sí? Ay, qué bola. Tengo que encender, no asignar. Cuando yo hice la proyección de esta línea, cuando la proyecté en el espacio, ¿cómo fue que lo hice? Se los voy a escribir acá, si quieren en Word, para que se fijen.
para que no... Entonces hago el comando línea lleva tilde en la I, ¿sí? Y hago punto XY. Y selecciono el punto que quiero proyectar en el espacio, ¿sí? Entonces selecciono el punto a proyectar en el espacio. ¿Listo? Y después le doy altura, bueno, dar altura al punto en el espacio, ¿sí? Eso básicamente es el ejercicio. Entonces selecciono línea, hago punto XY. Señor. La altura se le da al eje Z. Al eje Ah, Z. Si ustedes sí. recuerdan cuando hicimos el ejercicio de... ¿Yo qué abrí? Porque abrí el explorador de documentos. Cuando ustedes se acuerdan el ejercicio cuando, por ejemplo, queríamos... Por ejemplo, hagamos esto. Hagamos aquí... ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio el primer ejercicio? Que era proyectar, por ejemplo, este triángulo. Por ejemplo, si quieren, hagámoslo de nuevo aquí. Si quieren, borremos esto acá. Y apaguemos el corte 1. ¿Listo? Entonces tengo esta línea, tengo el plano verde, ¿cierto? Y lo quiero proyectar en la vista frontal. ¿Se acuerdan cómo era que lo hacíamos? Era el comando línea, ¿cierto? Si se dan cuenta es lo mismo, siempre nos pide tres cosas. El punto al el que quiero proyectar y el valor en Z que le quiero dar a ese punto. Entonces, para proyectar este plano verde en el plano frontal, ¿cómo era que lo hacíamos? Primero, pues llevar el UCS allá, ¿cierto? Llevamos el UCS de aquí, aquí y acá, ¿cierto? Y después, ¿qué hacía? El comando línea, seleccionar primer punto. Cuando seleccionan punto XY, ¿qué significa? Que voy a hacer una proyección en el plano XY de un punto que yo seleccione en el espacio, ¿sí? Entonces el primer punto es este, tan. Y él me dice, especifica el valor Z. Como yo quiero que me quede sobre el plano XY, ¿cierto? La altura, pues, ¿cuánto es? 0. Que está acá, ¿sí lo ven? Ah, no se ve porque yo tengo apagado el layer, ahorita lo asigno. ¿Sí? Si quieren asignémoslo de una vez. Esto en realidad es frontal. Frontal ahí. Entonces de nuevo, comando línea, punto XY, ¿cierto? Seleccionar el primer punto, o sea, el punto que yo quiero proyectar en el espacio. Siempre ustedes seleccionan el punto que quieren proyectar en el espacio. Entonces este es el punto que yo quiero proyectar en el espacio. Pero en realidad no lo voy a proyectar en el espacio, lo voy a proyectar es en el plano XY, por eso la altura que manejo es 0. Entonces es ese y la altura es 0. ¿Sí? Está ahí. Ahora, de nuevo, punto XY y selecciono este punto que está acá y la altura es 0. ¿Cierto? Y ahora, de nuevo, punto XY, la altura que quiero el punto que quiero proyectar es este y la altura es 0. Y después le doy C y él me cierra el circuito que estábamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, esto pues es la proyección, ¿cierto? Así lo hemos hecho siempre, ustedes ya han manejado ese comando, ¿cierto? No tiene nada de raro. Ahora, el mismo comando lo puedo usar, por decirlo así, a la inversa. Tengo la proyección y puedo hacer algo en el espacio, pues partiendo del hecho que selecciono un punto y pues ya el Z no va a ser 0, porque quiero que quede en el espacio, sino que yo le doy la altura que yo quiera, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces llevamos el UCS, llevámoslo al origen. Recuerden que el UCS lo llevan al origen dando UCS, escriben UCS y le dan doble enter. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer una vista super... Ah, yo borré la línea que había hecho. O la hice aquí en corte. Ah, ustedes me hicieron borrar y me ha quedado bonito. Bueno, no importa. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Seleccionemos la capa superior y yo voy a hacer una línea o voy a hacer la forma que yo quiero que me quede la proyección. O sea, aquí ustedes están en la potestad de elegir el plano que quieren que se corte uno con otro. En los ejercicios ustedes no les van a dar eso, ustedes les dan ya los planos y tienen que hallar es la línea de corte, las propiedades de la línea, como su verdadera longitud, el rumbo, la pendiente y todo eso.
Acá nosotros pues somos más facilistas, entonces nosotros sí podemos decir cómo queremos que quede nuestro plano. Entonces, ¿cuál es el requisito del plano? Que atraviese el plano verde. Como yo les dije, no, pues yo quiero un plano, como lo va a atravesar, entonces un plano que salga, que venga como de esta esquina y se vaya hacia arriba, ¿sí? O sea, como que lo apuñale este aquí abajo, se vaya así, ¿sí? Como formando una X en el espacio. Ah, bueno, listo. Entonces para eso, pues la punta, si yo quiero que pase eso, entonces la punta me debe quedar por acá, ¿sí? Entonces coloquemos que la punta quede como por acá, ¿sí? Y después quiero que venga por acá, como por acá y cierre. ¿Listo? Entonces esa va a ser esta, si se dan cuenta, esta es la proyección del plano, del segundo plano. Entonces, ah, bueno, listo, muy bonito. Entonces si se dan cuenta, visto desde arriba va a ser algo así. Entonces ahora yo quiero darle la forma al plano y esos valores los escogen ustedes. Entonces, para proyectar en el espacio, al igual que hicimos la proyección aquí, pues usamos el mismo comando. Partiendo del hecho que el UCS tiene que estar aquí, en el origen. Entonces escribimos el comando L de línea y escribimos punto XY. ¿Qué significa? Que voy a hacer es una proyección de puntos en el espacio. Entonces voy a aquí va a ser al revés. Cuando yo proyecté este verde, ¿qué escogía? Escogía un punto en el espacio, ¿sí? Y le daba 0 para que me quedara en un plano. Aquí va a ser al revés. Selecciono un punto en el plano y le doy un Z para que me quede en el espacio, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces le doy L, ¿cierto? Punto XY. Y él me dice, listo, selecciona el punto. Entonces este es el punto en el plano. Y ahora me dice Z. Dele un Z para que me quede en el espacio. Entonces el Z, ¿cuál era el que habíamos puesto? ¿40? Sí, 40. Después le voy a decir entonces ahora punto XY para que, y selecciono este punto y ahora la altura va a ser, pongámosle 60, 65 para que me quede más inclinado aún, ¿cierto? Y ahora el siguiente punto va a ser punto XY, ¿sí? Y que me quede, y va a ser este puntico, ¿sí? Y la altura de ese punto, pongámosle 200, ¿sí? Entonces, y después le doy C y él me cierra el contorno, ¿sí? Ahí ese sería el plano de corte. Ese sería el segundo triángulo. Si lo vemos por acá, efectivamente nos quedó como un triángulo atravesando al otro. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? Entonces efectivamente, si lo veo desde arriba, esa es la proyección. ¿Qué me faltaría? Uy, pensé que me había quedado como una línea. Si me queda como una línea en un plano, pues bien, porque me ahorré mucho trabajo. Pero no me gustaría que quedara aquí como una línea, porque pues yo quiero es que quede bien oblicuo. Entonces si quieren, démosle U. Ustedes con U deshacen lo que hicieron. Entonces si quieren, démosle 40 de altura acá, unos 60, 70 acá y unos 100 acá y 200 aquí, para que quede más oblicuo y lo puedan ver mejor. Entonces, comando línea, punto XY, ¿sí? Este es el primer punto y pongámosle 40 de altura. El siguiente punto va a ser entonces punto XY y pongámosle, este es el punto y unos 100 de altura, ¿sí? Y el siguiente punto entonces va a ser punto XY, va a ser este punto de intersección y la altura va a ser de 200. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Básicamente la altura de este punto y la altura de este punto la mantuve, lo que hice fue subir un poquito este plano. Entonces, pues seguimos viendo de nuevo un plano que atraviesa otro plano, ¿sí? Vamos a ver ya mejor aquí la intersección. ¿Sí la ven? Bueno, en realidad no cambió mucho, pero bueno. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ay, veo que están escribiendo en el chat. Sí, profe. Ardila era el que había preguntado antes. Ah, sí. Argüello, ¿entendió? Listo. Entonces, perdón. Entonces, se dan cuenta, esto sí es un ejercicio real. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Igual que como con el plano de corte, pero esta vez vamos a necesitar dos planos de corte, ¿sí? Entonces, ahorita hicimos un plano de corte
Aquí en este caso, este plano sería un plano de corte como vertical. Y aquí vamos a hacer un plano de corte lateral, pero lo vamos a hacer por pasos. Bueno, obviamente como tenemos este plano de corte, encendámoslo. Ah, bueno, primero, después de que creen el plano, el segundo plano, pues ¿qué tienen que hacer? Hacer la proyección de ese plano en la vista frontal. ¿Sí? Frontal es esto. Entonces seleccionémoslo. ¿Y cómo vamos a hacer la proyección? Punto XY. Ese es nuestro mejor amigo. ¿Sí? Entonces el primer punto va a ser este. ¿Sí? Perdón. Línea. Punto XY. Selecciono el punto. Y la altura, 0. Ah, qué bola. Recuerden, tengo que llevar el UCS. Sí, eso. Tengo que llevar el UCS porque si no, si yo proyecto acá, pues estoy haciendo esta proyección y esa proyección ya la tengo hecha. Tengo que proyectar en el plano frontal, entonces tengo que llevar el UCS a este plano frontal. Entonces ahora sí puedo hacer el comando línea, ¿cierto? Punto XY y acá y el valor Z. Ahora, punto XY, selecciono este punto, valor 0. ¿Sí? Y después sería punto XY, este punto, valor 0. Y cuando ya tengo acá le puedo dar C de cerrar. Entonces si quieren apaguemos los planos. Qué bola. Es que este plano, este layer es de, yo ya tengo un layer creado que se llama plano 2. Entonces prendámoslo y asignémoslo a este. Exactamente. ¿Listo? Entonces, pero me volví. Hola. Entonces se lo asignamos al plano 2. Listo. Y apaguemos el plano 2. Entonces, si se dan cuenta de esto sí se parece a un ejercicio que les dan a ustedes, donde les dan la vista superior y frontal, ¿cierto? Y ustedes tienen que hallar la línea de intersección. ¿Sí? ¿Sí se les parece? Así es. A los que están repitiendo la materia, la están volviendo a ver, seguramente sí son familiares con esto, si han visto esto. ¿Sí? A ustedes les dan es dos vistas y listo, pare de contar. Bueno, entonces acá. Paso a seguir. ¿Qué tenemos que hacer después? Tenemos que hacer todo lo que le hicimos. Este es el corte 1, es en naranjita, ¿cierto? El corte 1 se lo tenemos que también hacer al plano número 2. ¿Sí? O bueno, el corte 1 se le debe hacer al plano 2. ¿O no? ¿Qué dicen? Bueno, sí, tengo que hacer lo mismo que hice con el plano número 1. Si quieren apaguemos el plano número 1, o sea, el triángulo. ¿Sí? Lo mismo que hice con ese, se lo tengo que hacer ahora al plano número 2, o sea, al plano azul. Entonces, si recuerdan cómo fue, cogimos esta línea, ¿sí? La proyectamos y la mandamos hacia arriba para saber dónde estaba cortando. ¿Sí? Yo sé que se ven muchas líneas, se ve como desordenado o algo así, pero bueno. Eh, entonces hacemos la proyección de esta línea, ¿cierto? ¿Cómo era que las hacíamos? Entonces hacemos una línea desde esa intersección. Primero llevamos el UCS al origen, cogemos el comando línea, seleccionamos cuál va a ser la línea o la vista superior del corte. Veámoslo aquí. Si quieren seleccionamos acá, este y seleccionamos este. ¿Cierto?
Ah, qué bola. No seleccioné lo más importante, el plano. Entonces va a ser algo así, ¿cierto? Si lo miramos, por ejemplo, en la vista superior, va a ser algo así. Acá. ¿Sí o no? Entonces, se dan cuenta, pues la línea tiene la misma dirección, pero no es la misma línea. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice acá. ¿Se acuerdan que cogí los puntos de intersección y los proyecté arriba? Aquí tengo que hacer exactamente lo mismo. Estas líneas, estos puntos de proyección, los proyecto en la vista superior. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Hago una línea, ¿sí? Selecciono ese punto de intersección y le escribo que sea perpendicular a esta línea. Si quieren, activemos la capa de proyecciones. Aquí tienen que crear muchas capas para que no se confundan. Y la otra línea, ¿dónde sería? Ah, desde este punto tengo que hacer una línea no la seleccioné, qué bueno. Perpendicular a esta línea. Ahí. Y ahora lo mismo. Proyecciones. Y seleccionar proyecciones si no seguimos trabajando. Entonces ahora seleccionamos línea, la siguiente intersección, ¿cierto? Le damos que sea perpendicular al pliegue. Entonces seleccionamos, recordemos que si usamos el comando perpendicular, con que toquemos cualquier punto de la línea, él automáticamente nos lo manda perpendicular. Y lo mismo aquí arriba, si escribimos per, ¿sí? Y seleccionamos cualquier punto acá, entonces automáticamente perpendicular. Entonces si quieren hagamos, bueno, después cómo sabemos dónde está cortando ese plano a la línea, ¿sí? ¿Cómo fue que lo hicimos? Numerando las esquinas. Entonces, no sé si ven aquí el planito, llamémoslo A, B y C, ¿cierto? A, B, C. Y la proyección entonces aquí sería A, B, C, ¿cierto? Y aquí sería A, B y C. Recuerden, A, B, C. Entonces veamos dónde están los cortes. Este corte iría desde A a C, ¿cierto? A, que está acá, a C. ¿Dónde está A y C? A acá y C acá. Entonces quiere decir que tengo que el punto de corte es aquí. ¿Sí me entendieron? ¿Me siguieron? Entonces use ese. Lo llevo acá. Recuerden que para poder hacer la herramienta trim, tengo que tener el UCS en el plano que voy a hacer trim, o si no, no hago nada. Entonces, donde dijimos que era este, ¿cierto? Entonces tengo que hacer trim, ¿cierto? Selecciono ese objeto y corto esto. Listo. Ahora la siguiente línea. La siguiente línea, ¿dónde está? Si esto es de B a C, exactamente. Entonces, de B a C está la siguiente intersección. Entonces, en este caso, aquí es A, B, A, B, C. Entonces, el corte sería de B a C. Entonces, el corte sería este que está acá, ¿sí o no? Entonces, le damos trim. Seleccionamos acá, enter y borramos. ¿Listo? Y ya básicamente, ¿qué nos queda entonces? Unir los puntos, profe. Unir los dos punticos. Entonces, seleccionamos una línea. Ah, bueno, pero esta línea sí ya es de corte 1, porque todo eso pertenece al corte 1, ¿cierto? Le damos la línea. Por aquí. Entonces aquí quedó muy chévere. ¿Saben por qué? Porque creo que las líneas se me cortaron. Apaguemos si quieren. Entonces aquí se cortaron. Si se dan cuenta, estas son las líneas de proyección, ¿cierto? ¿Sí las ven? Las líneas de proyección son estas que están acá. Y esas
pues estuvimos muy de buenas que se cortaron. Si no se hubiesen cortado, ¿qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer para los que ya la vieron? A ver, Wagner, que yo por ahí lo vi escribiendo, que el verdadero trabajo es con dos triángulos, efectivamente, que es como lo estamos haciendo. Entonces, creo que usted es uno de los que ya la vio, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Profe, creo que tendría que buscar otro punto para para el corte, o sea, No, otro la lugar línea donde tienen que cruzar. La línea se tiene que cruzar. En caso tal de que esta línea no haya quedado aquí cruzada, sino por acá, ¿sí? Por aquí. Entonces, ¿qué hago? Extiendo una de esas dos líneas hasta que se crucen. O sea, el requisito es que se crucen. O sea, si yo extiendo una línea, que es una línea de corte, pero la extiendo, pues yo sigo manteniendo, por decirlo así, el eje de ese corte, ¿sí? Pero el requisito para yo poder trabajar en plano cortante es que las líneas en sus vistas, ya sea superior o frontal, en ambas en realidad, se tienen que cortar. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que el plano cortante está en la vista superior, o sea, es un plano, por decirlo así, vertical, ¿sí? Y el punto de corte lo estoy obteniendo aquí. Bueno, Profe, cuando lo haga al revés, o sea, cuando mando un plano profe, oblicuo, pero, señor, ¿quién me habla? espera, Sí, señor. Ronald. ¿Qué hubo, Ronald? ¿Cómo va? Entonces, bien, bien. No importaría si, digamos, las líneas se cruzan adentro o fuera del plano. ¿Cómo así, cómo así, cómo así, cómo así? No lo entendí. O sea, usted dice alargar las líneas, ¿no? Entonces, digamos, no importaría si se cruzan afuera del segundo plano. Afuera del segundo plano, uf, no lo entiendo, Ronald. De pronto déjeme explicarle aquí y ya miramos a ver si de pronto es lo mismo. Por ejemplo, supongamos que Ok, esta fue la línea que acabamos de dibujar, ¿cierto? Supongamos que no me quedó ahí, no me quedó ahí, sino me quedó acá. Entonces voy a hacer me quedó por aquí así. ¿Sí? ¿Sí la ven ahí? Supongamos que no se cruzaron, sino me quedó así. Entonces la línea 1, la primera línea de corte fue esta grande, ¿cierto? Y la segunda línea de corte no es esta, que está acá, sino es esta. ¿Sí? Supongamos que pasó eso. El requisito es que se corten. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Extender una de las líneas. Entonces, se los explico en caso de que a ustedes les suceda, porque como ustedes van a crear planos arbitrarios, ustedes se van a inventar sus planos, ¿sí? Entonces puede ser que no se les crucen. Entonces aquí le damos el comando extend, ¿sí? Seleccionamos el objeto, le damos enter y seleccionamos el objeto que queremos extender, que es este. ¿Listo? Entonces aquí ya generé una intersección. Bueno, eso de pronto a ustedes les puede suceder. Entonces usen el comando extend. Se los vuelvo a explicar. ¿Cómo es el comando extend? Selecciona primero el objeto como el límite, o sea, hacia donde quieren extender, enter y después seleccionan el objeto que quieran extender. Entonces extend, ¿cierto? Selecciona primero hacia dónde quieren que llegue el objeto, lo seleccionan y después seleccionan el objeto que quieran extender. ¿Ok? Y aquí ya generan una intersección. ¿Listo? En nuestro caso no tenemos que hacerlo en mi ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tengo la intersección. Entonces me ahorré, por decirlo así, un pasito. Pero, pues no es mayor complejidad. Tienen que generar una intersección. ¿Listo? Después, ¿qué hago? Entonces esto va a ser un punto. Ese punto de intersección van a ser dos líneas cruzándose. ¿Cierto? Pero yo necesito, para formar una línea, ¿qué es lo mínimo? Yo necesito como mínimo dos puntos. ¿Cierto? Yo no puedo formar una línea con un único punto. Yo necesito dos puntos. Entonces, para formar la línea de corte en este plano, necesito dos puntos. Y para generar la línea de corte en este plano, pues necesito también dos puntos. Bueno, entonces tengo el primer punto. Entonces, aquí pues, si yo hago el comando point, point, ¿sí? Especifico el punto acá, y él ya me quedó aquí definido un punto. Pero no lo veo. Ahí sí es complicado verlo.
Entonces para hacer eso yo hago uso de un comando que se llama pdmode, que es como el punto, la definición del punto. Si ustedes entran por aquí, por allá AutoCAD y colocan F1 y colocan este comando pdmode, les va a botar todas las combinaciones de puntos. Entonces ustedes pueden representar el punto como una X, como un círculo, como una X dentro de un círculo, en fin. Creo que yo quiero que me quede un círculo y una X. Creo que ese número es el 34 o el 32. Bueno, 34. ¿Sí? Entonces vean. Efectivamente, me quedó un círculo y una X. Bueno, por ejemplo, si el puntico se les está viendo muy chiquito, entonces pueden colocar PD size para trabajarle al tamaño. Y ustedes definen el tamaño del punto que quieran trabajar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el punto me quede tan grande como la letra. Entonces, veamos las propiedades de la letra. Le damos list. No es LSI, es list. Entonces es list. Y selecciono el objeto que quiera ver las propiedades. Le doy enter. Entonces él me dice que la altura es de 4. Entonces vamos a dejar el tamaño del punto de esa altura para que me quede todo el mismo tamaño. PD size y coloquémosle un tamaño de 4. Entonces si ven, no sé si veamos el punto para que veamos si cambió efectivamente de tamaño o no. PD size, coloquémosle 8 por ejemplo. ¿Sí ven? Va cambiando el tamaño, pero dejémoslo PD size de 4. Listo, entonces ya tengo un puntico. ¿Qué hago ahora con ese punto? Es algo muy fácil. Llevo ese punto al plano de corte. ¿Cómo llevo ese punto al plano de corte? Pues Punto haciendo XY. lo mismo. ¿Señor? Punto XY. No. No, porque no tengo la altura, por así decirlo, porque ese punto puede estar en muchas ubicaciones acá. Va a estar por aquí en esta zona, ¿cierto? Pero no lo puedo llevar con punto XY. Lo tengo que proyectar perpendicular acá y perpendicular acá. ¿Listo? Porque no necesito el punto en el espacio. Lo necesito en la intersección. O sea, yo necesito reflejar este punto aquí abajo, en la línea de intersección. ¿Sí me entendieron? ¿Listo? Entonces, lo que hago es crear una línea donde el primer punto va a ser el punto, ¿cierto? Y después, ¿qué le doy? Que sea perpendicular a esta línea de acá. Ahora ya le cambio la capa. Y después, entonces, de nuevo, perpendicular y que sea perpendicular. ¿Sí le doy perpendicular? Y después necesito perpendicular de acá, ¿cierto? Le escribo el comando per y me lo está botando aquí perpendicular. Ah, no, perdón, no es perpendicular a este, sino es perpendicular a este. Qué bola. ¿Sí? Y hago el comando trim para cortarlo acá. Entonces, hago primero, si quieren, llevemos esto acá y acá, asignémoslo a la capa proyecciones, ¿cierto? Y hagamos ahora trim para cortar el punto, y ese punto, la proyección de ese punto frontal en la vista superior va a ser acá. Entonces llevamos el UCS al origen, ¿cierto? Para poder hacer trim, ahora hacemos trim, seleccionamos acá, enter y este corte aquí, listo. Y entonces ahora también hagamos un puntico ahí, entonces point, aquí. Listo, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo el punto de intersección, lo tengo proyectado en ambas esquinas. En ambas esquinas, no, en ambas vistas. ¿Sí? Porque ustedes lo que hicieron fue crear el plano de corte. Y el plano de corte, pues, les va a ayudar a crear la línea. O sea, ¿qué estamos buscando aquí de pronto para los que no me han entendido? ¿Qué estamos buscando aquí? Estamos buscando la línea de intersección de los planos, que es esta que está acá. Estamos buscando... Ah, bueno, apagué la línea, apagué el corte. Apague el plano 1. Yo lo que estoy buscando, seleccionamos si quieren aquí este, acá y acá. Ahora me hizo bolas. Seleccionemos y veamos qué es lo que queremos ver.
acá, acá, acá y acá. Entonces básicamente tengo estos dos planos y quiero hallar su línea de intersección. De pronto para los que no me han entendido. Yo lo que quiero hallar es su línea de intersección. O sea, quiero saber cuando un plano perfore al otro, cómo va a quedar definida la línea. Aquí no puedo saber cómo está eso. Eso lo hago únicamente a partir de las vistas. ¿Sí? AutoCAD nos sirve para verlo así en 3D y hacernos una mejor idea. Entonces listo, aquí yo ya el plano de corte 1, que es este naranja, cumplió su objetivo, que fue arrojarme 2 puntos. ¿Sí? Pero ahora necesito otros 2 puntos. ¿Cómo obtengo esos 2 puntos? Lo voy a hacer exactamente igual, voy a hacer un plano de corte, pero ya no va a ser en la vista superior, porque si yo hago otra vista, otro punto otro plano en el punto, en el plano superior, pues de pronto me va a enredar mucho. Más bien hagámoslo, si quieren apaguemos el corte 1 y prendamos, ¿sí? Y prendamos, si quieren, el corte 2, seleccionamos el corte 2. Entonces, si se dan cuenta, el corte 1 era aquí, ¿cierto? Hice una línea acá y lo proyecté y formé como si hubiese pasado una cizalla por ese plano. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar una cizalla, pero de forma lateral, como un plano perpendicular al plano frontal. ¿Sí me entendieron? ¿Cómo lo hice? Entonces use ese, lo llevo aquí al origen, ¿cierto? Y voy a hacer exactamente igual que como hice con el plano de corte 1. Voy a inventar una línea así. Lo importante es que agarre todo el plano. ¿Listo? Coloquémosle por capa esta capa, coloquemos Profe, ese plano que usted está haciendo en la vista frontal, ¿tiene algún requisito? de nuevo, como les acabo de decir, inventado. ¿Cuál es el requisito? Que corte que corte los 2 triángulos. Entonces, si yo veo de frente, o sea, el requisito es que no deje, por ejemplo, una esquina de este triángulo por fuera. Lo importante es que abarque todo, ¿sí? Que abarque todo en la vista frontal. Ese es como, por así decirlo, el requisito. Ustedes le ponen la orientación, el rumbo que quieran. Bueno, igual que con el que hicimos aquí abajo, con el naranja. Yo me inventé una línea, ¿sí? Y a partir de esa línea formé una cizalla, una tajadita y empecé a trabajar. Aquí es exactamente igual. Entonces me inventé una línea y ahora ¿qué voy a hacer? Apaguemos si quieren el plano 1. Si quieren apaguemos estos 2 planos. Exacto, listo. Y ahora entonces voy a hacer lo mismo. ¿Cómo fue que lo hice? ¿Sí se acuerdan? Entonces hice punto XY. Entonces comando línea, punto XY. De este punto. Bueno, no. Aquí primero entonces comienzo en este punto. ¿Sí? Ahora voy a hacer uno por acá. ¿Cómo lo hago? Punto XY. De ese mismo punto. Pero ahora la distancia va a ser 210. ¿Sí? Ahora, después, punto XY, ¿sí? El punto es este, y la distancia es 210. Y lo cierro por acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya formé un segundo plano de corte. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí, ¿qué seguiría después? Cuando hice este ejercicio, si ustedes ven si quieren prendamos el 2, ¿qué fue lo que hice? Proyecté estas líneas de intersección, las proyecté arriba, ¿cierto? Las proyecté en la vista frontal, encontré las 2 líneas de corte de cada plano, ¿sí? Hallé el punto de intersección, si no hay un punto de intersección, entonces extiendo una de las 2 líneas de tal forma de hallar un punto, hallo el punto y lo proyecto en el borde de este plano. Entonces, si se dan cuenta, cuando empecé a trabajar con el plano de corte 1, pues yo tenía aquí en la vista superior una única línea que cortaba ambos planos, ¿sí? Aquí, si apagamos el corte 1, porque estaba...
Ah, es que lo prendí estando esto dibujado. Si se dan cuenta aquí, pues empezamos exactamente igual, un corte con una línea que corta los dos planos, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer después? Coger proyectar, coger todos los puntos de intersección. ¿Cuáles son los puntos de intersección? Si quieren aquí se los voy a señalar. Entonces coloquemos point. Coloquemos point. No los tienen que señalar, no me los tienen que señalar, sino yo se los señalo para que ustedes se den cuenta cómo sería. Point. Esta intersección por acá. Point. Esta intersección por acá. Sí. Pilas, ¿no? De pronto les pasa esto. Es la intersección de la línea amarilla con la línea azulita. O bueno, con las líneas que ustedes tengan. Y el punto de cruce de acá. Entonces de pronto para que no se confundan. Entonces ahí, ¿sí lo ven? Tengo 4 puntos de cruce. Acá por ejemplo en el corte 1. También tenía 4 puntos de cruce, 1, 2, 3, 4, y los proyecté hacia arriba, encontré la intersección, encontré las líneas, la intersección, y esa línea la proyecté y obtuve aquí. Aquí tengo que hacer lo mismo, tengo 4 de intersección, los proyecto en la vista de abajo, encuentro las líneas, recuerden tener cuidado con llamar ustedes A, B y C para saber dónde van a cortar la línea, lo que yo hice aquí. ¿Sí? Para saber dónde corta la línea, dónde es la línea de corte. Encuentran las dos líneas acá. Si hay intersección, pues ya tienen el punto. Si no hay intersección, las extienden. Y ese punto que obtengan, lo proyectan acá, en la vista frontal. O sea, como que van, hacen algo acá y se devuelven. Y es exactamente igual. Entonces, cuando se den cuenta, cuando hayan terminado, ¿qué van a tener? Cuando ya hayan terminado lo mismo con el plano número 2 que hicimos con el plano número 1, ¿qué van a obtener? Van a ver que tenemos 2 puntos en cada vista. Tenemos 2 puntos acá en la vista frontal y 2 puntos en la vista superior. ¿Cierto? ¿Qué hago? Los uno. Uno este punto con supongamos que después de todo el ejercicio ustedes tienen un punto por acá. Y después de todo el ejercicio les dio el otro punto como por acá, ¿sí? ¿Qué hacen? Unen esos 2 puntos y este punto con este punto, y esa va a ser la proyección de la línea de corte de los 2 planos. Bueno, ¿entendieron? Muchachos, Sí, profe, sí, señor. ¿totalmente entendido? Entonces, si se dan cuenta, si están concentrados y lo hacen con juicio, el ejercicio lo sacan en unas 2 horitas, ¿sí? No tiene mayor complejidad. En realidad, si se dan cuenta, los comandos que hay que usar es punto XY básicamente y punto y ya, ¿sí? Tienen que ser muy ordenados y tener cuidado con la numeración de las esquinas A, B y C, para que no se pierdan aquí cuando vayan a hacer el corte, cuando proyecten estas líneas de cruce, que son estas, y las proyecten aquí abajo, que no vayan a cortar donde no corresponde, ¿no? Porque se están tirando el ejercicio. Entonces tengan mucho cuidado haciendo eso. Bueno, entonces si se dan cuenta, yo ya hice ya el corte número 1, ya quedó totalmente hecho. ¿Cuándo se acaba el corte número 1? Cuando obtengo los 2 puntos. Bueno, cuando tengo un punto y su proyección. ¿Sí? Ahí se acaba el trabajo con el corte 1. Y ya empiezo el trabajo con el corte número 2. Entonces cuando empiecen a trabajar con el corte número 2, si quieren apaguen el corte número 1, que ese no les va a servir para nada. ¿Sí? Así. Y empiezan a hacer lo mismo que yo hice acá, exactamente igual, la proyección acá, la mandan acá, Cuando ya tengan las 2 líneas, la línea acá y la línea acá, pues lo que les digo, esa va a ser, apaguemos estos 2 cortes. Cuando obtengan esas 2 líneas, la línea acá y la línea acá y la línea acá, esa no va a ser más que la intersección de estos 2 planos, la proyección de la intersección de estos 2 planos. ¿Listo? Esa es la
lo que ustedes van a obtener. Entonces aquí van a ver una línea, entonces seguramente la línea va a estar como por acá, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, entonces la línea va a ser como por algo así, y en la vista superior la línea va a ser como por acá, ¿sí? ¿Y cómo finalizan el ejercicio? Pues, si quieren, no es requisito, proyecten esas dos líneas que obtuvieron, o bueno, una de las dos líneas, la proyectan acá en el plano verde o en el plano azul. Da igual, ¿por qué? Porque como es una línea de corte, esa línea es común a ambos planos, se los vuelvo a repetir. La pueden proyectar, pero a mí ¿qué me entregan? Entonces la proyectan, ¿cierto? No, mejor si proyectenla para que la vean. Entonces la proyectan, que se vea ahí la línea en 3D. Aquí va a ser una línea, o sea, si yo la veo, la línea va a ser como por acá, en mi caso. ¿Sí? Mi línea va a ser por este estilo. Entonces yo la proyectaría, obtengo la línea y ustedes me entregan una planchita, facilita. Como todo lo que hagan acá lo están haciendo con la misma capa, entonces van a coger y van a desdoblar esta vista o desdoblar esta vista superior y me entregan una plancha de ese desarrollo del ejercicio. Obviamente la plancha pues no va a tener el plano en 3D, la plancha únicamente va a tener todo lo que obtenga pero en 2D. Entonces acá y acá, se olvidan de todo esto aquí. ¿Listo? ¿Entendieron? Fácil, difícil, ¿cómo lo ven? Enredado, no entendieron nada. Igual esta sesión, muchachos, sí, me entregan el WG, porque en el DWG yo veo la proyección de la línea, de las líneas que obtengan, la veo en 3D para ver la intersección del plano. O sea, si ustedes proyectan, lo que les digo, les lo vuelvo a repetir, esas dos líneas que obtengan, en la vista frontal y en la vista superior, la línea que obtengan va a ser la proyección de la línea de corte de los dos planos. Entonces, porfa, la proyectan y me entregan el DWG y el plano. Bueno, en el DWG yo verifico que la línea esté contenida en el plano, en los dos planos efectivamente, y en el DWG yo verifico pues la proyección de la línea de corte. Bueno, igual esta sesión quedó grabada, esta sí me quedó grabada, tiene 1 hora y media de duración, entonces la pueden volver a ver. Yo de nuevo se la subo a YouTube y les comparto el enlace para que la vean. Bueno, para que si se perdieron en algún momento la puedan rebobinar y la puedan hacer con más calma. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno va a exponer? De lo que hablamos, ¿alguno tiene un programa? Sí, Wagner me dice, Reyes Wagner me dice, sí señor de entendido o sí señor de qué vas a exponer. Ah, entendido, ok. Entonces, ninguno va a exponer entonces un programa. Significa que todos van a hacer uso de AutoCAD para la creación del proyecto, según me dan a entender. Bueno, profe, pues con mi grupo tenemos otro programa que también vamos a usar, ¿Nos lo que puedes es ARC. presentar? Preséntanoslo a todos, porfa, y después Listo. dará el ejercicio. Entonces voy a parar aquí la sesión. ¿Listo? Aquí ya voy a tener el video.